El Evangelio de Sri Ramakrishna Paramahansa, escrito o compilado por Narendranath Gupta. Este Evangelio, que es una maravilla y todo buscador debería leerlo, sea de la religión que sea, vamos a encontrar sobre todo los diálogos con los discípulos. También sobre sus dos gurús, Totapuri y la Brahmani, sobre su consorte espiritual, Sarada Devi, sobre también Swami Vivekananda. Y es una maravilla. Sri Ramakrishna Paramahansa, que nació en 1836 y murió en 1886, ni escribió ningún libro ni pronunció conferencias públicas. Él hablaba en un lenguaje sencillo, utilizando parábolas y metáforas a modo de ilustración, extraídas en muchos casos de la observación de la naturaleza y de las cosas ordinarias de uso cotidiano, al igual que Jesús, al que tanto admiraba. Él decía de Jesús que era el maestro yogi, el amor encarnado, el más grande bhakti yogi de la humanidad. Si no conocéis a Ramakrishna Paramahansa, aquí lo veis. Este místico bengalí, decían que era iletrado, y básicamente nos aportó muchísimas cosas que yo creo que aún no hemos entendido, pero dos fueron que religión es realización, tenéis algún otro vídeo, y el segundo principio, que era el principio de armonía entre religiones, ya que él tuvo que practicar tanto con las escuelas duales y no duales del hinduismo, logró unificarlas y después estuvo experimentando con el islam y con el cristianismo, y os leo. Dice, yo tuve que practicar cada religión durante un tiempo, hinduismo, islamismo y cristianismo. Además seguí el camino de los Shaktas, de los Vaisnavas y de los Vedantistas. Realicé que hay un solo Dios hacia quien todos están viajando, pero los caminos son diferentes. Y por ello se le llama el Evangelio de Ramakrishna. Sus conversaciones eran sublimes y atraían a la élite cultural de Bengala. Estas conversaciones fueron anotadas por su discípulo, Narendranath Gupta, quien las publicó en forma de libro, el Sri Ramakrishna Katmrita, en bengalí. Su versión en inglés, The Gospel of Sri Ramakrishna, se publicó en 1942 y sigue siendo muy popular hasta el día de hoy debido a su atractivo universal y relevancia. Fijaros que es un acontecimiento histórico este libro, porque bueno, primero hay que decir que hay mucha gente, yo incluido, que consideran a Ramakrishna como un avatar de Rama y Krishna, el héroe del Ramayana y del Mahabharata. Tengo un vídeo explicando sobre la argumentación de si Ramakrishna era un avatar o no. En todo caso, hay mucha gente que lo cree y si no lo cree sí que están convencidos que es uno de los grandes hombres santos de la historia espiritual de la humanidad. Pero fijaros, si fuese así, fuese un avatar, esta es la única foto, porque está real, de un avatar, de un profeta, de cualquier religión que penséis. Y es también la única experiencia directa, porque Narendranath Gupta se dedicó a transcribir todo lo que el maestro explicaba a sus alumnos, de una fuente directa. Este Evangelio de Ramakrishna es el único en la historia de las religiones que contiene la palabra directa de ese profeta, o de ese avatar, o de este hombre santo que fue Ramakrishna Paramahansa. Y es importante. Entonces, la mejor manera de acercarse a la vida y a las sublimes enseñanzas de Ramakrishna es a través del Evangelio de Ramakrishna de Narendranath Gupta, uno de los discípulos más íntimos de Ramakrishna. Él presenció todas las conversaciones registradas en la parte principal del libro y las anotó en su diario. Bueno, el contenido se basa en la traducción directa de la versión inglesa. Es decir, yo he cogido la versión inglesa y también la versión que había en español. Creo que es muy, muy antigua, ahora no recuerdo bien el autor, pero sobre esta la he vuelto a repasar de arriba abajo y le he añadido versos del Gita para que entendamos mejor la relación entre Ramakrishna y el Gita, y también de Swami Vivekananda. Aquí podéis ver un ejemplo de este evangelio, el cual yo he adaptado y yo entiendo que he mejorado con las citas del Gita para que veáis un poco este material. Y es importante recordar que es el único testimonio vivo de cualquiera de las religiones o directo que podamos pensar.
Swami Tapasyananda, que nació en 1904 y murió en 1991, fue un destacado monje de la misión Ramakrishna y conocido por su profundo conocimiento de la filosofía vedántica y sus traducciones de textos sánscritos al inglés. Y decía: en la vida de los grandes salvadores y profetas del mundo se encuentra a menudo que están acompañados por almas de gran potencia espiritual que desempeñan un papel destacado en el avance de la misión de su maestro. Se vuelven una parte tan integral de la vida y obra de estos grandes que la posteridad puede pensar en ellos solo en asociación mutua. Tal es el caso de Ramakrishna y M, cuyo diario ha llegado a ser conocido al mundo como el Evangelio de Ramakrishna. Este Evangelio ofrece una visión profunda de la sabiduría espiritual de India. Debido a sus profundas experiencias místicas, a su constante absorción en Dios, se considera a Ramakrishna al mismo nivel que Krishna, Buda o Cristo. Y esto no lo decían como gente como Gandhi, Aurobindo o Roman Roland. Y también os tengo que decir una cosa. Las enseñanzas, a pesar de que usaba un lenguaje bastante sencillo, yo creo que intentar entender todo lo que nos explicaba es realmente difícil. Su discípulo, Swami Vivekananda, le preguntaron una vez por qué no había escrito ningún libro o ensayo sobre Ramakrishna. Le dijo porque no estaba seguro de haber entendido todo lo que él le quería explicar. Este evangelio es el registro de las conversaciones de Ramakrishna, que son únicas en su amplitud y profundidad. Son profundas verdades espirituales descritas en palabras sencillas e historias vividas personalmente que revelan la divinidad del hombre y el fundamento espiritual del universo. Dado que el estudio completo del Evangelio de Ramakrishna excedería el alcance de la formación que imparto sobre Advaita Vedanta, en nuestras formaciones estudiarán los puntos más significativos, que son los encuentros con Totapuri y Vaibhavi Brahmani, sus dos primeros gurús, una dualista y otra Advaita, sus relaciones con Sri Sarada Devi, su consorte espiritual, o los encuentros con Swami Vivekananda, su discípulo, y así como sus realizaciones con otras religiones como el cristianismo y el islam. Si vais a mi página web veréis un resumen de los principales tópicos que tiene este evangelio, pero insisto, más allá de cualquier religión, de cualquier creencia, de cualquier camino espiritual que sigas, la lectura del Evangelio de Ramakrishna creo que es una joya, un regalo de Dios para todos aquellos buscadores que estén buscando la verdad. Es la experiencia directa de un místico que había realizado a Dios, que veía a Dios. Muchísimas gracias. Soy Pedro Norey, soy traductor del Bhagavad Gita y de la obra de Vivekananda. Y si te ha gustado este vídeo, compártelo, coméntalo o distribúyelo con quien quieras. Namaste.